acompaña en Telediario Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Esta noche vamos a abordar el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marusia, y buenas noches a los televidentes. Bueno, el proyecto a la reforma de la Ley de Comunicación ya fue presentado, ¿no? En el mes de mayo. Ha tenido bastante aceptación. De hecho, existen ya 12 propuestas en firme que se tiene ya en la comisión y se espera que sea aproximadamente unas 18. ¿Usted desde la Cordicom conoce de estos detalles? ¿Ha sido llamado a participar? Efectivamente, bueno, es estupendo lo que está pasando. No puede haber mejor ejercicio democrático. Estamos viendo que la comisión ha invitado y sigue invitando a diversos actores, no solo de la comunicación, sino desde la sociedad civil, académicos. Todos los días, incluso hoy vi una noticia que van a trabajar doble jornada. También esto ha generado que a nivel de las universidades, a nivel de las ONGs, a nivel de los periodistas, se generen foros, diversos foros que están alimentando y enriqueciendo este debate, lo cual hace mirar muy auspicioso lo que está sucediendo, porque eso va a garantizar que las reformas contemplen todo lo que los ecuatorianos necesitan para tener una mejor ley de comunicación. Sin embargo, doctor, en el camino se van dando situaciones. De hecho, ha llamado mucho la atención las declaraciones de Gina Benavides, de la Defensoría del Pueblo, al decir que no están preparados para asumir la administración delegada o esta transferencia desde la Supercom. Quiero invitarlo a ver unas declaraciones de Gina Benavides y luego analizamos. Gracias. La Constitución es clara, nosotros podemos activar garantías jurisdiccionales, ¿sí? Entonces, el proyecto de reformas a la ley de comunicación nos plantea eso. Entonces, yo lo que digo ahí, ya tenemos eso por la Constitución, de hecho, lo ejercemos también, nosotros tenemos esta competencia. Lo que hay discusión es en el tema de las medidas de protección y las medidas de restitución. He manifestado claramente que una medida de protección en materia de derecho a la comunicación es muy problemática porque nos puede llevar a procesos de censura previa. Y el espíritu de la Defensoría del Pueblo en la discusión de la ley es aportar. ¿Para qué? Para que se encuentre el mejor canal, el más adecuado, el que permita la garantía efectiva de los derechos, y nosotros lo hemos dicho, nos parece que es importante que, por ejemplo, no formemos parte del Cordicom. El Cordicom es una instancia de definición de política pública. Actualmente somos parte del Cordicom. En el nuevo proyecto se nos pone como parte del Cordicom. Y esto nos crea un problema, porque nosotros somos una instancia de control. ¿Cómo yo puedo controlar si también estoy definiendo política? O sea, me contradigo. ¿Se les está añadiendo funciones nuevas o diferentes a la Defensoría del Pueblo? Bueno, previamente dejé de contestar la anterior pregunta. En efecto, fuimos invitados, tanto el secretario de Comunicación como yo, al seno de la comisión, en donde tuvimos la oportunidad de exponer varios aspectos de la reforma. Eso por un lado. Lo otro, creo que hay que tomar en cuenta un tema muy esencial. El proyecto presentado por el Ejecutivo es radical. Está proponiendo eliminar toda estructura de control, vigilancia y sanción en temas de libertad de expresión, libertad de información y derecho de la comunicación. Esto quiere decir que ninguna atribución o competencia que tiene la Superintendencia de Comunicación se traslada a ningún ente, absolutamente a ningún ente. ¿Dónde viene la confusión entonces con Gina Benavides? Bueno, la primera parte es muy clara, dice que las atribuciones ya tiene constitucionalmente, que tiene que activar, y le corresponde activar todo tipo de garantías jurisdiccionales, eso está muy bien. Al parecer parece que tiene una preocupación en cuanto a que determinadas, dentro de la activación de las garantías jurisdiccionales, que determinadas actuaciones de la Defensoría pueden ser interpretadas como censura previa. Y no es así, porque la censura previa es ex ante. Y mientras que la protección y tutelaje de derechos y la activación de garantías jurisdiccionales es ex post, es decir, cuando ya se ha suscitado un determinado acto. Entonces, y veo que en la otra parte también dice que están abiertos a aportar con el fin de que la Defensoría pueda cumplir su rol. Mire que no es nada nuevo. Yo podría citar dos casos, uno reciente de noviembre de 2017. No puedo detallar el caso en sí mismo porque son temas de protección de derechos de la niñez. La propia Defensoría del Pueblo a Cordicom nos notificó con el fin de que, digamos, qué acciones hemos realizado. Incluso entiendo que la Superintendencia de Comunicación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Deporte, sobre un tema de protección de derechos de la niñez. O sea, no es algo nuevo. Entonces, todo el Estado
todas las instituciones, todos los servidores públicos tienen que cumplir con la Defensoría del Pueblo cuando la Defensoría del Pueblo activa el sistema de protección y tutelaje de derechos. Eso no es nada nuevo y es reconocido la defensora en lo que pero estamos lo que está mirando. diciendo también es que existiría una censura previa en caso de que se adopte desde la Defensoría del Pueblo el tema de la comunicación en cuanto a los derechos. Es que no habría absolutamente ninguna censura previa. Pongamos el ejemplo de rectificación. Ahí aparentemente, habría dos alternativas. Una persona que se sienta vulnerada a su derecho puede directamente activar todo tipo de procedimientos. Por ejemplo, presentar directamente con el patrocinio de un abogado, y como son garantías jurisdiccionales, directamente sin patrocinio de abogado ante un juez competente. Pero eventualmente puede darse el caso de determinados ciudadanos o pueblos o comunidades que necesiten el apoyo y fundamentalmente el patrocinio de la Defensoría del Pueblo. Y hay una atribución y competencia prevista en la Constitución, en virtud de la cual está obligada la Defensoría del Pueblo en ese caso a patrocinar. Es decir, esas atribuciones están señaladas ya en la Constitución. En la Constitución. Hay otro caso importante también de protección de derechos. El año 2015, cuando una organización o una fundación de la sociedad civil, defensora de derechos de asociación y también de libertad de expresión, estaba a punto de ser disuelta, la Defensoría del Pueblo actuó. Y es interesante ver, tampoco me parece pertinente citar el nombre de la organización, pero la SECOM, que era el ente administrativo que estaba realizando un procedimiento administrativo sancionador, en su motivación reconoció la participación de la Defensoría del Pueblo para no disolver esa organización. Ahí se estaban afectando al menos dos derechos fundamentales, el derecho de asociación y el de libertad de expresión. Y es importante esto porque es un precedente de que antes la Defensoría del Pueblo ya ha tenido actuaciones relevantes con el fin de proteger derechos. Que no lo hizo como debería haber hecho es otra historia, pero al menos en estos casos que le estoy citando se reconoce la labor que ha realizado la Defensoría del Pueblo. Entonces hay que puntualizar que al eliminar tajantemente todo tipo de control y sanción administrativo, lo que nos queda es la responsabilidad ulterior. ¿En manos de quién? En manos de los jueces competentes, tanto cuando actúan como jueces de garantías jurisdiccionales, como eventualmente los temas de civiles y penales en jurisdicción ordinaria. Pero no se estaría creando una administración sancionatoria paralela. Es que la Defensoría del Pueblo, y está bien que no tenga, no tiene facultad sancionatoria, porque no es un ente administrativo de control y sancionatorio, es un ente de precautelamiento, de protección y tutelaje de derechos humanos. Recuerde usted, Mariuxi, que al menos tiene 3 obligaciones jurídicas internacionales que tiene todo Estado, derivado de los tratados e instrumentos internacionales, que es respetar derechos, que es proteger derechos y garantizar su exigibilidad. En los ordenamientos jurídicos como el nuestro, ¿quién protege y tutela esos derechos? La Defensoría del Pueblo. Vamos en ese momento, quiero invitarlo también a escuchar otra de las reacciones que se han generado en torno precisamente a este debate que se está realizando del proyecto de la Ley de Comunicación, Santiago Guarderas. Vamos a escucharlo. Creo que todavía queda pendiente el tema de las normas deontológicas, que son códigos de valores, que se presentan como normas obligatorias, y entonces sigue siendo la ley de comunicación una ley punitiva, porque si bien se han eliminado las multas que se establecían en la ley original, hay la posibilidad de que un ciudadano pueda acudir con fundamento en la ley de comunicación a presentar acciones civiles, penales, constitucionales, administrativas, y obviamente pedir una indemnización que todavía no está fijada y que por tanto quedará a criterio del juez la determinación de esa indemnización. Se elimina la Supercom, pero no se elimina la normativa que regula todo este proceso de comunicación. Si yo mañana, por ejemplo, considero que no se me ha dado la oportunidad de una réplica o una rectificación, podría plantear un proceso en contra del medio de comunicación. Si bien ahora la idea, que inclusive ha sido rechazada por la Defensoría del Pueblo, es que vaya a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría tomaría medidas inmediatas y obligatorias para proteger, y hay un término que incluye restituir. Esa no es una facultad que esté en la Constitución, sino la Defensoría Pública iniciaría un proceso ante un juez civil, penal, lo que corresponde. Porque tampoco tiene la capacidad para juzgar. Exactamente, entonces tendría que entrar a un proceso judicial en el cual se establecería cuál es el monto de los daños y perjuicios causados por ese incumplimiento.
La ley de comunicación, con todas estas reformas ya presentadas, ¿continuaría siendo una ley punitiva? En absoluto, porque si se eliminan todas, todo el articulado en el cual se atribuía competencia y atribuciones a la Superintendencia de Comunicación, ya no existe un ente que va a sancionar. Entonces no puede ser punitiva. Lo que se está proponiendo es articular, la reforma están proponiendo, es articular la ley al ordenamiento jurídico internacional, que son tratados y estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Como sostenía hace un momento, que el Estado, todo el Estado, no solo el gobierno, eso quiere decir sector privado, la estructura administrativa del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, todas las personas estamos obligados a cumplir esos tratados y convenios internacionales. Son obligaciones internacionales. Entonces, la transformación es que se activa un sistema de protección y tutelaje de derechos. ¿Qué existe para eso? Las acciones jurisdiccionales, por ejemplo, y no es nada nuevo. Las garantías jurisdiccionales existen, al menos en el cuerpo de normativos, desde el año 2009. Ahí está previsto que cualquier ciudadano puede presentar la acción de habeas data para el caso de rectificaciones y réplica. Acciones de protección para el caso, por ejemplo, de vulneraciones de otros derechos. Y también para actos de discriminación, ojo. Entonces, ya hay en otros cuerpos normativos. Lo que decía el doctor Guarderas, por supuesto que la Defensoría del Pueblo está llamada y está obligada a patrocinar las acciones que correspondan. Obviamente tendrá que hacer una evaluación, tendrá que hacer una ponderación de derechos para acudir. Te dice Santiago Guarderas que se podría estar dando pie a criterios subjetivos, a una inseguridad jurídica, ¿cierto? Al contrario, hay total seguridad jurídica porque los estándares internacionales ya nos marcan. Mire que hay sentencias desde el año 2001 a nivel solo del sistema interamericano, en donde, por ejemplo, hay algunos que dicen, tenemos temor de que haya una aplicación desproporcionada de las indemnizaciones. Primero, en materia de protección de derechos, uno de los elementos técnicos es la compensación económica, porque no necesariamente tiene que ser un tema indemnizatorio, pero pensemos que fuera indemnizatorio. Hay estándares internacionales que dicen, en materia de libertad de expresión, que no podrán ser desproporcionados y abusivos, al punto que puedan también convertirse en inhibidores y disuasores de la libertad de expresión. ¿Sí? Jamás podría, si uno aplica el estándar internacional, jamás podría ningún juez de la República emitir una sentencia desproporcionada. Entonces hay total seguridad jurídica. Al contrario, el momento que las reformas de la ley de comunicación restablecen que todo el tema de libertad de expresión, libertad de información y derecho de la comunicación estén en el gran paraguas de los tratados, convenios internacionales y estándares internacionales, es la gran garantía de que nadie pueda sustraerse de eso. Es más, existen importantes precedentes jurisprudenciales que dicen que incluso con una sentencia judicial, incluso del más alto tribunal, se podría vulnerar el tratado internacional y por ende el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional. Ahora, doctor, antes de finalizar. Si me permite. Sí, entonces, enfocar las reformas a la ley de comunicación desde la visión de las actuaciones de la Superintendencia de Comunicación, creo que ahí viene la confusión, no solo del doctor Guarderas, sino de algunas personas. Si se enfoca desde el sistema de protección de derechos, en donde existe una sinergia de protección de derechos, en donde, recuerde usted que los derechos humanos son interdependientes, no hay ninguno está sobre otro. Lo que existe es que en un momento determinado puede ser que alguno tiene que ceder frente a otro. Y hay mucha jurisprudencia internacional que dice que en tratándose de libertad de expresión, tendrá preeminencia la libertad de expresión. Porque le escuché en entrevista también más detallada. En efecto, la opinión consultiva 85, sobre la cual se han desarrollado muchas sentencias, dice que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y sobre eso hay vasta jurisprudencia. Ahora, debo finalizar la entrevista, sin embargo, también quiero señalar, bueno, ya esta ley de comunicación va a cumplir aproximadamente 5 años y ha sido objeto de diferentes cuestionamientos, ¿no?, sobre su aplicación. Sin embargo, son varios sectores los que
han apoyado este espíritu presentado por el gobierno de las reformas a la ley de la comunicación. Un ejemplo es la asambleísta de Loja, Yanine Cruz, asambleísta, porque creo que ha replicado precisamente estos lineamientos. ¿De qué forma ustedes van a seguir socializando y precisamente también dando a conocer cuáles son los verdaderos lineamientos los cuales precede esta ley de comunicación? Bueno, saludamos el escuchar a la asambleísta Cruz, que está apoyando el proceso de reforma y está siendo muy proactiva, porque esto, como le decía, es auspicioso, porque va a permitir que tengamos, mejoremos la ley de comunicación y fundamentalmente está alineada a los estándares internacionales. También le escuché sobre el trabajo, la seguridad para el trabajo de los periodistas. ¿De qué se debe esa propuesta? Eso es muy importante. Hace 2 semanas el secretario de Comunicación se reunió con algunos comunicadores, que es la parte importante de los trabajadores de la comunicación, en el cual proponían que el trabajo de los periodistas y los demás trabajadores de la comunicación tengan las mejores garantías y de seguridad para su trabajo. Es decir, protocolos que rijan a los periodistas. Protocolos, manuales, están desarrollando y se está generando una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de que el resultado y el producto de esta mesa interinstitucional, no solo de gobierno, sino también con los periodistas, con los medios de comunicación y también con organizaciones de la sociedad civil, los resultados de esa mesa de trabajo se remita a la comisión que está tratando las reformas, con el fin de que todo el trabajo de los periodistas, no solo a propósito de los problemas que son de dominio público, sino también el trabajo cotidiano. Hemos visto en México, en todo lo que está pasando en México, todo lo que pasa también, ha pasado en Argentina también en algunos casos, y también queremos evitar, o sea, prevenir, porque recuerde usted que una de las obligaciones internacionales es, dentro de lo que es protección, prevenir. Y esto creo que es una actuación importante que ha salido del gobierno y también me parece importante rescatar que está apoyando a la asambleísta Cruz. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este análisis del proyecto de la ley de comunicación. Vamos con más.